En lo alto de una colina en Los Ángeles se alzaba una majestuosa mansión que ocultaba secretos oscuros y perturbadores. Ese mismo lugar que durante años fue hogar de César Millán, el reconocido encantador de perros. En 2018, cuando César decidió abandonar aquella residencia, nadie podía prever que lo que se hallaría dentro de sus muros cambiaría radicalmente la percepción pública de un hombre que había sido venerado en millones de hogares como un verdadero héroe. Lo que ocurrió a continuación fue totalmente inesperado. Una exhaustiva investigación, que incluyó la revisión de manuales de adiestramiento, grabaciones privadas y documentos financieros, sacó a la luz una verdad escalofriante. Durante 3 años, las autoridades examinaron minuciosamente cada aspecto de su vida, y lo que encontraron iba mucho más allá de simples secretos profesionales. Los resultados fueron tan impactantes que dejaron a muchos sin palabras: prácticas de entrenamiento cuestionables, problemas financieros severos y un imperio al borde del colapso. ¿Pero qué fue exactamente lo que se encontró en el interior de la casa de César Millán? Eso es lo que descubriremos en este relato. César Millán nació en 1969 en Culiacán, México, en un entorno tan humilde que su familia no contaba ni con agua potable ni con energía eléctrica. Desde muy pequeño, demostró una conexión inusual con los perros, un talento especial que su abuelo notó de inmediato y por el cual lo apodó el perrero. Aunque vivía en condiciones de pobreza extrema, el joven César alimentaba un sueño: convertirse en el mejor adiestrador de perros del mundo. A pesar de las burlas de sus amigos, este muchacho mexicano desconocía que su sueño lo llevaría a conquistar la fama internacional. Ya a los 13 años, estaba completamente obsesionado con entender el comportamiento de los perros. Mientras otros entrenadores estudiaban teorías académicas sobre conducta animal, César observaba directamente a los perros que rodeaban a su abuelo, notando cómo, sin intervención humana, establecían jerarquías naturales dentro de sus grupos. Esta observación del comportamiento instintivo sería, años después, el pilar de su método de entrenamiento, el mismo que lo catapultaría a la cima del mundo del adiestramiento canino. En 1990, a los 21 años, César tomó una decisión crucial: cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Solo llevaba consigo $100 y no hablaba inglés. El viaje estuvo lleno de peligros, e incluso estuvo a punto de perder la vida al intentar atravesar el río fronterizo. A pesar de las enormes dificultades, jamás perdió su objetivo de vista. Soñaba con trabajar con perros. Dormía bajo puentes y se ganaba la vida lavando automóviles en barrios adinerados. Pero ni el hambre, ni la soledad ni la falta de recursos lograron quebrar su espíritu. Esa férrea determinación lo llevó a San Diego, donde su habilidad para tratar con perros agresivos comenzó a llamar la atención. El ascenso meteórico de César Millán. Fue en San Diego donde la vida de César Millán dio un giro decisivo. Consiguió trabajo en una peluquería canina y, rápidamente, se hizo conocido por su capacidad para tranquilizar a perros considerados problemáticos. Su talento era tan evidente que no tardó en recibir peticiones de toda clase de personas, incluso celebridades, que buscaban su ayuda para rehabilitar a sus mascotas. Una de las primeras figuras famosas que confiaron en él fue Jada Pinkett Smith. Ella no solo le ofreció clases particulares de inglés, sino que también lo apoyó para que estableciera su propio negocio. Gracias a su respaldo, César se adentró en el mundo de la televisión, un terreno que transformaría su vida para siempre. En 2004, National Geographic decidió apostar por su carisma y su inusual enfoque para la serie Dog Whisperer. Nadie imaginaba que ese inmigrante desconocido tendría un impacto tan grande, pero en muy poco tiempo, el programa se convirtió en un éxito mundial. Los casos de perros difíciles que él lograba rehabilitar eran considerados auténticos milagros, y su filosofía basada en la energía calma y autoridad tranquila conquistó a millones de espectadores alrededor del planeta. De ser un inmigrante sin recursos, César Millán pasó a convertirse en un hombre acaudalado y célebre. Su imperio, conocido como César's Way, llegó a alcanzar un valor de más de $25 millones, incluyendo líneas de productos, libros y DVDs.
Sin embargo, tras esta imagen de éxito impecable se ocultaban verdades mucho más oscuras que el mundo aún desconocía. A medida que su fama crecía, también lo hacía el escrutinio sobre sus métodos de entrenamiento. Aunque su programa seguía arrasando en audiencias, comenzaron a surgir interrogantes incómodas: ¿realmente estaba ayudando a los perros? ¿O sus técnicas de dominancia podrían ser más dañinas de lo que aparentaban? Las críticas no tardaron en hacerse escuchar. Su enfoque, que apelaba al liderazgo firme sobre los animales, fue visto por muchos expertos como anticuado y potencialmente perjudicial. Pero lo peor aún estaba por llegar. En 2006, uno de los episodios de Doug Westbrook mostró una escena que encendió la polémica. Durante una sesión, César usó un collar de ahorque para someter a un perro llamado Shadow, llevándolo al punto de desmayarse. El escándalo fue inmediato. Defensores de los derechos de los animales lo acusaron de maltrato, y aunque tanto el programa como el propio César defendieron su proceder, la controversia no dejó de crecer. Sin embargo, los descubrimientos que surgieron tras la inspección de su mansión en 2018 demostraron que aquella escena no era un hecho aislado. Los secretos oscuros detrás del éxito. Durante la inspección en 2018, se hallaron materiales que cambiarían radicalmente la percepción pública de César Millán. Entre los documentos encontrados había grabaciones sin editar que mostraban la verdadera naturaleza de sus métodos de entrenamiento. En estos videos privados, los perros no aparecían tranquilos ni rehabilitados, como en televisión, sino que evidenciaban claros signos de estrés extremo, jadeos descontrolados, pupilas dilatadas y actitudes de miedo manifiesto. La imagen del encantador de perros empezaba a desmoronarse ante la contundencia de las pruebas. Junto con estas grabaciones, se encontraron documentos legales que revelaban acuerdos extrajudiciales alcanzados con propietarios de perros que aseguraban haber sufrido daños físicos o emocionales durante las sesiones de entrenamiento. Estos acuerdos, valorados en más de $1.5 millones, incluían cláusulas de confidencialidad estrictas para evitar que estos casos salieran a la luz pública. Uno de los incidentes más alarmantes implicaba a un pastor alemán que terminó con 3 costillas fracturadas tras una sesión de adiestramiento. Otro caso reportaba que un Cocker Spaniel había desarrollado ansiedad severa luego de ser tratado en el centro de César. Y eso no fue todo. Los registros financieros revelaron que el imperio que había construido durante años se encontraba en ruinas. Aunque en su mejor momento César Sue había sido un negocio multimillonario, para ese momento, las deudas de sus compañías superaban ampliamente sus activos. Una de sus subsidiarias, César Millán Pet Products, reportaba pérdidas superiores a los $4 millones. Las ventas de sus productos y sus programas de televisión se habían desplomado. El colapso económico era inevitable. Detrás del esplendor mediático, la realidad era devastadora. Manipulación y caída. A medida que avanzaban las investigaciones, surgieron más revelaciones impactantes. Se descubrió que el equipo de producción de Doug Westbrook estaba plenamente consciente de las críticas que existían hacia los métodos de César, y deliberadamente editaban los episodios para ocultar cualquier imagen que pudiera resultar controversial. Las escenas más duras de adiestramiento eran cortadas o modificadas con encuadres estratégicos para dar la impresión de que todo transcurría de manera armoniosa. Esta manipulación mediática era parte de una estrategia mayor para preservar la imagen pública de César como un salvador de perros. Incluso cuando surgieron acusaciones de maltrato animal, su equipo de relaciones públicas diseñaba campañas para desviar la atención y reforzar su imagen positiva, minimizando las voces críticas sin importar la gravedad de los señalamientos. La pregunta que surgía era inevitable: ¿qué tan auténtica era la imagen que César proyectaba en pantalla? Paralelamente, se descubrió que las demandas por maltrato seguían aumentando, aunque eran manejadas discretamente mediante pagos millonarios que impedían a los denunciantes revelar detalles a la prensa. Más de $15 millones se habían destinado a mantener estas controversias fuera del conocimiento público. Uno de los casos más inquietantes involucraba a un bulldog francés llamado Saman, quien tras un entrenamiento terminó atacando a un cerdo,
provocándole heridas de gravedad. Aunque las autoridades decidieron no presentar cargos, los informes internos indicaban que el incidente fue mucho más grave de lo que se había informado oficialmente. Lejos de asumir responsabilidad, César y su equipo buscaron activamente desviar la atención de los medios y minimizar las consecuencias de sus acciones. La lucha interna de César Millán. Lo más perturbador no era solamente la caída financiera o las manipulaciones mediáticas. Había un trasfondo personal aún más desgarrador que saldría a la luz. Durante la inspección, se encontraron diarios personales de César que revelaban una batalla interna devastadora. Esos escritos mostraban la profunda tristeza que lo consumía tras la muerte de Daddy, su perro más querido, compañero inseparable y mentor silencioso a lo largo de su carrera. Daddy no era solo una mascota para César, era su ancla emocional. En los episodios de Dog Whisperer, Daddy aparecía siempre a su lado, simbolizando equilibrio y calma. Cuando Daddy falleció, algo dentro de César se rompió irremediablemente. Cuando Daddy murió, también murió una parte de mí, escribió en sus diarios. Era una confesión cruda que contrastaba totalmente con la imagen de fortaleza que había proyectado durante años frente a las cámaras. Poco después de esa pérdida, su vida personal se vino abajo. Su esposa, Ilusión, con quien había estado casado por 16 años, solicitó el divorcio, argumentando que ya no podía soportar el peso emocional que César arrastraba. A esto se sumaron costosas batallas legales por la custodia de sus hijos y millonarios acuerdos de manutención. Los documentos judiciales revelaron un testimonio estremecedor de César, en el que confesaba sentirse completamente perdido sin su perro. Para sus seguidores, que siempre lo habían visto como un hombre seguro y decidido, esta nueva faceta resultó desconcertante. Pero la tragedia personal no terminó ahí. La noche más oscura. A medida que el escándalo crecía y la presión mediática se intensificaba, César cayó en una profunda depresión. En mayo de 2010, sumido en la desesperación, intentó quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de pastillas. Fueron los paramédicos quienes, alertados a tiempo, lograron salvarlo. Sin embargo, la noticia de su intento de suicidio se filtró rápidamente y causó un enorme revuelo a nivel mundial. La figura pública de energía serena y liderazgo incuestionable se desmoronaba ante los ojos del público. Lo que antes era admiración, ahora se mezclaba con conmiseración y cuestionamientos. Algunos de sus seguidores más leales salieron en su defensa, resaltando su humanidad y el derecho a cometer errores. Sin embargo, otros comenzaron a preguntarse si un hombre que estaba atravesando semejante tormenta emocional debía seguir siendo una figura pública y una autoridad en temas de comportamiento canino. Los medios se hicieron eco de su intento de suicidio y los documentos encontrados en su mansión confirmaban que su depresión era mucho más profunda de lo que había querido mostrar. El hombre que había dedicado su vida a rehabilitar perros, ahora luchaba desesperadamente por rehabilitarse a sí mismo. Pero, como pronto se descubriría, todavía quedaban más secretos ocultos en los rincones de su imperio. La caída de un imperio. Lo que se descubrió entre los documentos internos de César Millán era aún más impactante de lo que cualquiera podía imaginar. Correos electrónicos y memorándums internos mostraban cómo su equipo de producción diseñaba estrategias específicas para proteger su imagen pública. Se detallaba, paso a paso, cómo las grabaciones de Dog Whisperer eran editadas cuidadosamente para eliminar cualquier evidencia de prácticas agresivas. Se cambiaban ángulos de cámara, se omitían escenas críticas y se suavizaban los momentos más tensos para construir una narrativa positiva. Incluso cuando las críticas crecían, el equipo se mantenía firme en su propósito, ocultar la verdadera naturaleza de los métodos de César y mostrarlo siempre como el salvador incuestionable de los perros. La manipulación no se limitaba a la edición de los programas. También existían campañas de relaciones públicas diseñadas para desacreditar a expertos en comportamiento animal y a defensores de los derechos de los animales que se atrevieran a cuestionarlo públicamente. Mientras tanto, las demandas seguían acumulándose. Varios dueños de perros firmaron acuerdos millonarios que les prohibían revelar lo que realmente había sucedido durante las sesiones de entrenamiento.
Un caso particularmente inquietante fue el de un bulldog francés llamado Saman, quien, tras una sesión en el centro de César, desarrolló un comportamiento violento que provocó el ataque a un cerdo. Aunque las autoridades de Los Ángeles decidieron no levantar cargos, los informes internos narraban una historia mucho más preocupante de negligencia y falta de control. Y aún había más por descubrir. El derrumbe financiero. Los documentos más devastadores revelaban el colapso financiero total de su imperio. Durante años, César había sido visto como un modelo de éxito, un inmigrante que, contra todo pronóstico, había construido una marca multimillonaria. Sin embargo, los registros encontrados en su mansión mostraban otra realidad. Las deudas acumuladas superaban los $4 millones, mientras que sus activos apenas llegaban al millón. Empresas que antes generaban millones, como Caesarsway y César Millán Pet Products, ahora apenas podían sostenerse. Los intentos por expandirse a mercados internacionales, como Asia, fracasaron estrepitosamente. La demanda de sus productos y programas se desplomó. Las nuevas series como César 911 y César Millán's Dog Nation jamás lograron alcanzar el éxito de Doug Westbrook. Sus centros de entrenamiento comenzaron a cerrar sus puertas por la baja inscripción y la creciente oposición a sus métodos. Los contratos de licencia para el uso de su nombre expiraban sin ser renovados, dejando a su imperio comercial gravemente herido. Y, lo más grave de todo, era que a pesar de la montaña de evidencia en su contra, César se mantenía inamovible en su filosofía. En una carta interna filtrada, escribió que jamás abandonaría su enfoque basado en la dominancia, a pesar de las críticas, demandas o pruebas. Esta intransigencia sería el golpe final que sellaría su caída. El precio de la fama. La historia de César Millán se convirtió en una advertencia clara sobre los peligros de la fama, el poder y la soberbia. El hombre que alguna vez fue venerado por su capacidad de transformar perros problemáticos terminó siendo el reflejo de cómo las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Lo que comenzó como el sueño humilde de un joven inmigrante se transformó en una caída estrepitosa consumida por su propia inflexibilidad, la manipulación de su imagen y el desgaste emocional. Dentro de la sala del tribunal, mientras los murmullos llenaban el ambiente, César, quien había mantenido la compostura durante casi todo el proceso, finalmente se quebró al escuchar la sentencia. Las cámaras captaron su rostro bañado en angustia y resignación. Con voz entrecortada, lanzó un último mensaje que resonaría profundamente entre sus seguidores: por favor, cuiden de los perros. Era un ruego sencillo, pero cargado de la verdadera esencia que alguna vez lo había impulsado, la pasión por el bienestar de los animales. Afuera del tribunal, el fervor de sus seguidores se desbordó. Cartas de apoyo y mensajes de solidaridad llegaron desde todos los rincones del mundo. Personas que habían aprendido a ser mejores dueños de mascotas, mejores padres, e incluso mejores seres humanos, gracias a sus enseñanzas, no podían creer lo que estaba ocurriendo. Patricia Williams, una abuela que había utilizado las técnicas de César para rehabilitar a su perro rescatado, lo expresó así: César no solo me enseñó a tratar a los perros, me enseñó a ser mejor abuela, mejor madre, mejor persona. No puedo permitir que lo condenen por algo que no merece. Las muestras de apoyo se multiplicaban, pero el peso de los hechos era imposible de ignorar. El legado incierto. ¿Cómo era posible que un hombre que había cambiado la vida de tantas personas terminara en una situación tan devastadora? ¿Acaso el precio del éxito era tan alto que ni siquiera alguien tan dedicado podía evitar pagar sus consecuencias? El caso de César Millán no solo dejó una profunda herida en el mundo del adiestramiento canino, sino que también abrió un debate mucho más amplio sobre cómo tratamos a quienes, con buenas intenciones, intentan cambiar el mundo, pero se resisten a evolucionar. A pesar de la condena, los cimientos de su legado no se desvanecieron por completo. El mensaje que una vez llevó a millones de hogares, la importancia de la calma, la paciencia y el liderazgo consciente, continuaba viviendo en las personas que habían sido tocadas por su trabajo. La lucha legal de César Millán no terminó con el veredicto.
Su equipo inició un proceso de apelación ante la Corte Suprema, con la esperanza de limpiar su nombre. Aunque muchos consideran que la batalla ya estaba perdida, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza, la posibilidad de una redención, de una segunda oportunidad. Si llegaste hasta este punto en esta historia, es porque probablemente su trayectoria te ha conmovido. Te invito a que compartas tu experiencia en los comentarios. ¿En algún momento las enseñanzas de César impactaron en tu vida, en la de tu familia o en la de tu mascota? Este es el momento de alzar la voz. Aunque César Millán ya no se encuentre al frente de su imperio como antes, su misión de mejorar la relación entre humanos y perros puede seguir viva, gracias a la comunidad que él inspiró. Porque al final, el verdadero trabajo de César no fue solo sobre entrenar perros, sino sobre abrir corazones y transformar vidas. Hoy en día, César Millán permanece como una figura profundamente polarizante. Por un lado, están quienes lo defienden a capa y espada, recordando cómo sus enseñanzas los ayudaron a fortalecer el vínculo con sus mascotas, superar temores y construir relaciones basadas en el respeto y la calma. Por otro, existen aquellos que consideran que su legado quedó inevitablemente manchado por las controversias, los métodos cuestionados y el dolor que, según ellos, causó a los animales bajo su cuidado. Los documentos encontrados en su mansión, las grabaciones sin editar, los acuerdos confidenciales. O aquel que se aferró a métodos que, con el paso del tiempo, resultaron ser su mayor condena. La respuesta probablemente dependerá de la perspectiva de cada persona. Para algunos, su legado seguirá siendo el de un pionero que acercó la psicología canina a millones de hogares. Para otros, será la historia de una estrella que no supo adaptarse a un mundo que exigía métodos más compasivos y modernos. Lo cierto es que la historia de César Millán es una de las más intensas, contradictorias y fascinantes dentro del mundo del entretenimiento y el adiestramiento animal. Una historia de éxito meteórico, caídas estrepitosas, luchas internas y, quizás, una última oportunidad de redención. Porque si algo nos enseñó César, tanto en sus mejores como en sus peores momentos, es que todos, incluso los más fuertes, necesitamos de paciencia, comprensión y, a veces, una segunda oportunidad.